Hola, estamos meditando en la lección de escuela sabática titulada Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Esta es la lección 12 y para hoy domingo, bajo el título Escrito está, se nos enseña acerca de la tentación de Jesús en el desierto, de esa lucha que tuvo el Señor Jesucristo contra el enemigo en el desierto, y se nos muestra cómo el Señor Jesús pudo vencer por medio de la palabra de Dios. El primer elemento que encontramos entonces en este encuentro entre Jesús y Satanás es que Jesús no discute con Satanás ni entra en un debate con él. Simplemente cita las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Por ejemplo, en el capítulo 4 que acabamos de decir, en el verso 1 en adelante dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero que quería poner en duda era la divinidad de Jesús, el origen divino de Jesús. Cabe y llama la atención aquí, ¿verdad?, que la primera tentación tiene que ver precisamente con comida, con ese aspecto, ¿verdad?, de la vida con el cual Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Así que imagínese usted, en medio de tremendo ayuno, con hambre, el enemigo incitarlo a transformar las piedras en pan. Sin duda alguna, el enemigo sabe en dónde es que nos está doliendo, ¿verdad? En dónde es que la prueba nos está ajustando cada vez más nuestra fe. Pero ¿sabe una cosa? Aquí Jesucristo, empeñado en la palabra de Dios, le responde de la siguiente manera: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire qué interesante. Aquí Jesús nos revela la verdadera necesidad del ser humano. Es verdad que el pan diario es importante. No podríamos efectivamente vivir un día sin comer, ¿verdad que sí? Pero aquí el Señor Jesús pone algo aún más importante y más trascendente, que es necesario también para la vida, y es la palabra de Dios, edificar nuestra vida espiritual. Por eso dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuán difícil es tener hambre, ¿verdad? ¿Cómo se siente el tener hambre? Arde en el estómago, se siente la debilidad, se siente el cansancio. De hecho, a algunas personas hasta les cambia el temperamento. Pero ¿sabe algo? ¿Será que estamos realmente sintiendo nuestra verdadera hambre? La verdadera hambre que tenemos, pero en el alma. ¿Será que sentimos esa hambre espiritual? ¿Será que estamos sintiendo esa necesidad de comer de la palabra de Dios y saciar nuestra alma? Hay un hambre que necesita ser saciada, y es esa hambre que está en el corazón. Hambre por un cambio, hambre por tener los frutos del Espíritu de Dios, hambre para poder superar los vicios, la depresión, los momentos difíciles de la vida, hambre por una palabra de aliento, una palabra de vida. Por eso Jesús dice aquí: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo no se queda satisfecho con esta respuesta, ¿verdad? Y entonces va con su segunda tentación. Lo lleva a la santa ciudad, dice el versículo 5, y lo pone sobre el pináculo del templo. Y ahora nuevamente desafía su divinidad y le dice: si eres hijo de Dios, si realmente vienes de Dios, entonces ¿qué le dice? Échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Claro, el enemigo ya sabe cómo es la defensa de Jesús, con la palabra de Dios. Así que con la misma palabra, ahora lo va a tentar, ahora lo va a atacar. Y le dice: entonces, si la Biblia dice así, entonces mira, la misma palabra dice
échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará por ti. ¿O acaso tú dudas de esa palabra? Mi querido hermano, así actúa el enemigo, distorsionando la Biblia, cambiando el mensaje de Dios, dándole otra forma, acomodándolo, ¿verdad?, a su contexto y a su antojo. Lo mismo le pasó a Adán y Eva. Jesús, o mejor dicho, Dios había dicho, ¿verdad?, en el huerto del Edén: no podéis comer de ese árbol que está en el medio del huerto. De cualquier árbol pueden comer, menos de ese. Pero cuando vino el enemigo, según Génesis 3, les dijo: con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. ¿Por qué cambió el mensaje? Para poder entrar en conversación y en argumentación con Eva. Mi querido hermano, no podemos llegar a argumentar contra el enemigo. Lo único que podemos hacer es anclarnos en un así dice Jehová, en un escrito está, para poder vencer al mal. Jesús entonces le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Mire qué increíble la respuesta que le da. No lo tientes, o sea, no lo pruebes. Hace alusión a la prueba que vivió el pueblo de Israel allá en Éxodo capítulo 17, donde Dios le dice al pueblo, después de la rebelión de Masac, le dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. La palabra tentar aquí también significa no probarás, no pondrás a prueba a Jehová tu Dios. Porque ¿qué somos nosotros para probar a Dios? No, mi querido hermano, no somos sino polvo. Y con humildad y con reverencia tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida y no tentar al Señor. Seguidamente Satanás no se queda conforme y ahora va con su tercera tentación y le dice: otra vez, dice aquí verso 8, le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora la tentación del enemigo se dirige hacia lo físico, hacia lo material. Quería tocar el corazón de Jesús, ¿verdad?, con un concepto materialista. Te daré estos castillos, te daré estos imperios, te daré todo lo que tú quieras de este mundo. Y es ese también uno de los grandes dilemas que enfrentamos hoy día. Cada día la sociedad es más materialista, más secular y se aleja más de Dios. Prácticamente estamos cambiando nuestra salvación por las cosas materiales de este mundo. Es la misma tentación que le puso a Jesús la que nos pone a nosotros, pero disfrazada de otra manera. También nos dice: todo esto te daré si tú me adoras. Tú podrás decir: yo no adoro a Satanás. Pero en el fondo, cuando nos hemos alejado de Dios, cuando hemos demostrado que nuestras prioridades no es ir a la iglesia, no es leer la Biblia, sino atender cosas de este mundo y procurar los bienes de este mundo nada más, abandonando, ¿verdad?, las verdades eternas, la palabra de Dios, entonces ahí nos estamos postrando ante el enemigo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, dijo Jesús, si perdiere su alma? Finalmente Jesús lo reprende y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podemos tener otros dioses delante de nuestro Dios, por encima de nuestro Dios. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La palabra de Dios dice: someteos a Dios y el enemigo huirá de vosotros. Efectivamente, nos sometemos a Dios con su palabra. Resistimos al enemigo con la palabra. Y pudiésemos decir muchas cosas con respecto a esto, ¿verdad? ¿Sabes, mi querido hermano? La lección del día domingo entonces nos apertura un tema fabuloso, ¿verdad? Nos apertura y nos dice cómo el Señor Jesús usó el libro de Deuteronomio para defenderse contra las tentaciones del enemigo. Y vamos a ir viendo, ¿verdad?, en el transcurso de la semana, que es en la palabra de Dios que tú y yo podemos tener la verdadera victoria. Algunos no creen en esa palabra porque dicen: es muy vieja, la escribió el hombre, data de muchos siglos atrás, ya no está actualizada para nosotros. Pero si el Señor Jesús inclusive citó el Antiguo Testamento,
tomando el libro de Deuteronomio, entonces nos está queriendo decir que por muy antiguo que sea el libro, por muy histórico que sea, escrito cientos de años atrás, sigue estando vigente para nuestro tiempo. La palabra de Dios es un tesoro. Es el más grande tesoro que ha podido recibir la humanidad. Léela todos los días y consagra tu mente a Dios por medio de ella. Que Dios te bendiga y te deseo una linda jornada el día de hoy.